¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal Estudiando el Verbo. Y como cada semana vamos a estudiar la lección de escuela sabática, de la lección La promesa de Dios, el pacto eterno de Dios, ¿verdad? Así que quiero invitarles para que nos acompañen en esta hora y que juntos podamos descubrir lo que la Biblia nos dice acerca de los pactos que ha hecho con algunas personas, ¿sí?, de acuerdo a la Biblia, y también el pacto que ha hecho con todo el mundo. Así que vamos a iniciar, no sin antes, como siempre, vamos a tener una palabra de oración. Así que les invito para que ahí donde estén puedan inclinar su rostro, cerrar sus ojos y oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Queremos suplicarte en esta hora que tú nos guíes en este estudio, que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar a entender y comprender cada una de las cosas que tú nos quieres decir en esta hora. Si es necesario, Padre eterno, repréndenos para que podamos abrir nuestros oídos y nuestros ojos y podamos quitar todo ruido de nuestra mente. Habilítanos con poder, Padre eterno, para poder escudriñar tu palabra, entenderla. Que tu Espíritu Santo, Padre eterno, nos ayude de tal manera que podamos una vez repasar esta lección, ¿sí?, llevar fruto, no solamente a nuestra casa, sino a toda persona que esté en nuestro medio. Te pido una oración especial por cada una de las personas que nos han de ver, nos han de escuchar, y Padre eterno, para que ellos también puedan participar de este privilegio que tú nos das en esta hora. Gracias por todo, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo rogamos todo. Amén, amén. Bien, el título de la lección de esta hora es el nuevo pacto. Ya estamos en la lección número 10. Rápidamente se ha ido el tiempo, ¿sí? Rápidamente se está yendo el segundo trimestre del año 2021, ¿sí? Con esta lección que, repito, se llama La promesa, el pacto eterno de Dios. Así que vamos a cambiar un poquito el formato que venimos utilizando para este repaso, pero lo que no vamos a cambiar es, como siempre, el texto que debe ser memorizado para esta semana, ¿verdad? Así que quiero invitarles para que abramos la palabra de Dios, el libro de libros, la Biblia, ¿sí? Y quiero invitarles para que vayamos al libro del profeta Jeremías, al capítulo 31, versículo 31. Vamos rápidamente. ¿Qué dice la palabra de Dios? He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Ya? Vemos, ¿ya?, que el Señor anuncia un nuevo pacto, ¿ya? No el pacto que hizo, más adelante veremos que hizo con la casa de Israel, ¿verdad? No ese pacto. Este pacto es un nuevo pacto, y vamos a descubrir qué diferencia hay entre uno y otro. Bien, vamos a hacer una reseña semanal para que podamos tener una visión completa de lo que vamos a ver, ¿verdad? Así que vamos a hacer algunas preguntas y vamos a responder, ¿sí?, en ese momento. Si tienen ustedes a la mano un papel y lápiz, pueden ir anotando algunas cosas que les resulte interesante para comentar
¿sí?, en esta semana para estudiar, y de esa manera podamos complementar este repaso de lección, ¿verdad? Este repaso de lección, como siempre, no se sugiere que se tome como la base principal, ¿verdad?, o se sustituya por la lección oficial de la iglesia que toca esta semana, ¿verdad? Esta es un repaso complementario que nos va a ayudar a entender mejor el repaso de la lección que viene, ¿sí?, en el libro de esta lección para este trimestre. Así que vamos a iniciar con una reseña de la semana. Y la primera pregunta es: ¿qué paralelismos existen entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? ¿Sí? La respuesta es la santa ley y la fidelidad. Segunda pregunta: ¿qué papel juega la ley en el pacto? Respuesta: la santa ley es el pacto, antes en tablas de piedra y ahora en nuestros corazones, ¿verdad? Notemos ahí la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora, tercera pregunta: ¿con quiénes se hicieron los pactos? Los pactos se hicieron con Israel y Judá. Por eso Cristo levanta hoy en día un Israel espiritual, ¿verdad? ¿Por qué hoy levanta Cristo un Israel espiritual? Sin duda porque la mayor parte de la casa de Israel y de Judá, ¿sí?, no aceptaron el amor, la misericordia, ¿sí?, de Dios, ¿verdad?, su justicia. Cuarta pregunta: ¿qué quiere decir el libro de Hebreos con un mejor pacto? ¿No? Vamos a ver, vamos a tener que ver esa parte ya directamente en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero aquí hay una respuesta: los sacrificios que eran la sombra de Cristo en Jesús cobran vida, ¿verdad? Quinta pregunta: ¿qué relación hay entre el pacto y el santuario celestial? El pacto de salvación está detallado en el santuario, al igual que la santa ley de Dios. Bien, quiero invitarles para que vayamos nuevamente al libro de Jeremías y podamos leer rápidamente, ¿sí?, en el capítulo 31, los versículos del 31 al 34. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos rápidamente. ¿Cómo lees? ¿Cómo está escrito? He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Qué pasó? Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré sobre ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Interesantes citas que encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículo 31 al 34, en el cual nos muestra claramente qué características o qué diferencia hay entre el pacto que hizo Dios cuando sacó al pueblo de Israel del mundo, de Egipto, ¿sí?, y el nuevo pacto que hoy nos presenta, ¿sí?, en esta lección, donde una de las características es que Dios dará su ley en nuestra mente y la escribirá en nuestro corazón, ¿verdad? Y la escribirá en nuestro corazón. Y en el versículo 34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad
y yo no me acordaré más de su pecado. Quizás aquí salen algunas otras preguntas, ¿verdad? Una de ellas podría ser, ¿cómo es que Dios va a poner, ¿sí? Va a dar su ley en nuestra mente, y cómo la escribirá en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cómo la escribirá en nuestro corazón? Son preguntas interesantes. Quizás vamos a poder responderlas a lo largo de este repaso. Vamos rápidamente, ¿sí? A analizar un poco esta cita de Jeremías, ¿verdad? Del versículo 31 al 34. He aquí vienen los días, ¿sí? Sin duda, el pacto nuevo no era para ese momento, eran para el futuro, eran para nuestros días, eran para el final de los tiempos, ¿verdad? Que sin duda empiezan cuando Cristo viene y anuncia su nuevo, el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Ahora, ¿quién promueve el pacto? Dios, ¿verdad? Jehová, nuestro creador. ¿De quién es la ley de la que se habla aquí? ¿Qué ley es esta? La ley es de Dios, y en la ley a que se refiere son sus 10 mandamientos. Número 3, ¿qué versículos enfatizan el aspecto relacional que Dios quiere mantener con su pueblo? El versículo 31 y 33, ¿verdad? Si nosotros regresamos al 31, vemos, primero que nada, ¿sí? ¿Cuándo este pacto va a estar vigente? Aquí vienen días, ¿verdad? No era para ese tiempo, tiempos del profeta Jeremías, sino eran para el futuro, ¿verdad? Para el futuro, para nuestros días, ¿verdad? Estamos viviendo hoy, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia, estamos viviendo hoy el final de los tiempos, estamos viviendo hoy el cierre de la gracia de Dios, ¿verdad? Así que es importante, ¿sí? Tomar en cuenta este pacto que Dios mismo está promoviendo, ¿verdad? Ahora, el versículo 33 de Jeremías 31 nos habla, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto quiere decir que la ley ya quedó invalidada de ninguna manera, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? La ley tiene un propósito. La ley tiene un propósito. El propósito que tiene la ley, dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 3, es ser nuestro tutor, nuestra guía, ¿verdad? Nuestra guía, ¿sí? Hasta que venga la fe, ¿verdad? Hasta que venga la fe a nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿qué acto de Dios en favor de su pueblo forma la base de esa relación de pacto? Escribir su santa ley en nuestros corazones. Escribir su santa ley en nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿O qué propósito tiene Dios, sí, de hacer un nuevo pacto? Tiene como propósito, sin duda, que nosotros no tengamos excusa delante de Dios para obedecer su voluntad. Si nosotros nos concentramos en la última parte de Jeremías 31 al 34, en la que el Señor afirma que perdonará la maldad y el pecado de su pueblo, ¿verdad? Aunque el Señor dice que escribirá la ley en nuestro corazón y la colocará dentro de nosotros, todavía enfatiza que perdonará nuestro pecado e iniquidad
¿verdad?, que violan la ley escrita en el corazón. ¿Hay alguna contradicción o tensión entre estas ideas? ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué significa, verdad? Como dice Romanos 2:15, tener la ley escrita en nuestro corazón. ¿Qué significa? Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a Romanos 2:15. Miren lo que dice la palabra de Dios, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿verdad? De igual manera, si nosotros vamos a Mateo 5, 17 al 18, miren lo que dice la palabra de Dios. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús dice este pensamiento ahí en Mateo 5, 17 al 18? ¿verdad? 5, 17, ¿verdad? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, ¿verdad? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir. El pueblo judío, ¿sí? El pueblo israelita, pensaba que Jesús venía a abrogar la ley, ¿verdad? Venía a abrogar la ley, por eso es falso, ¿verdad? Él mismo lo dijo. No penséis que he venido para abrogar la ley, los profetas. No he venido para eso, sino para cumplirla, dice. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Por eso Dios hace un nuevo pacto ahora con el rey, con el pueblo israelita espiritual, donde el apóstol Pablo, ahí en Gálatas capítulo 3, ¿verdad? Nos habla acerca de que ya no hay más judío ni griego, ni esclavo ni libre, ¿verdad? Ahora todos somos uno en Cristo, ¿verdad? Ahora nos habla también en ese mismo capítulo del propósito de la ley. Esto ya lo hemos venido señalando en diferentes repasos de lección, ¿verdad? Diferentes repasos de la lección, ¿verdad? Donde nos habla el apóstol Pablo, en primer lugar, que el Espíritu se recibe por la fe, ¿verdad? Por la fe, ¿verdad? Esto no quiere decir que con esto invalidamos la ley, ¿verdad? Sino que quiere decir que la ley tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Y él pregunta ahí en el versículo 19. Pues fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, porque Dios sí es uno. Y luego el versículo 20, ¿contradice la ley a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley, ¿verdad? Entonces vemos aquí en el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe, ¿verdad?
Ahora, a través de ese nuevo pacto, Jehová escribe en nuestros corazones su ley y la introduce en nuestro pensamiento. Escrita en nuestros corazones significa en nuestra mente, y con los pensamientos podemos pegar, pues todo inicia. ¿Por qué es introducida en nuestra mente la ley de Dios? Porque con los pensamientos podemos pecar, pues todo inicia en el pensamiento, ¿verdad? Ahora, en todo momento, ¿sí?, al estudiar, por ejemplo, el capítulo 3 de Gálatas y otras partes de la Biblia, ¿sí?, en ningún momento se acaricia siquiera la remota idea de que la ley será eliminada o cambiada o alterada. Al contrario, ahora es un mejor pacto, porque ahora está escrita en nuestros corazones y no en tablas de piedra. No hay, ahora en nuestros corazones está escrita y no en tablas de piedra. Quiero invitarles para que vayamos al libro de Oseas, al capítulo 2, versículos 18 al 20, para que observemos un paralelismo entre lo que el Señor dice a su pueblo y lo que le dijo en Jeremías 31 al 34, ¿sí? Porque de ahí surgirían unas preguntas: ¿qué imágenes comunes se utilizan? Y nuevamente, ¿qué dice sobre el significado básico y la naturaleza del pacto? Oseas 2, 18 al 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia y juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Podemos encontrar un paralelismo entre Jeremías 31 al 34, con Oseas 2, 18 al 20, ¿verdad?, con lo que le dice a su pueblo. Y las imágenes comunes que utiliza es aquí la de una esposa que es desposada, ¿sí?, en justicia y juicio, benignidad y misericordia, es el versículo 19, y también en fidelidad, con el propósito de conocer a Jehová. Y utiliza algunas imágenes como aves del cielo y serpientes de la tierra. Dice: y te quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Habla de aquí de una dependencia total de Dios que debe haber en su pueblo, ¿verdad?, como una esposa del marido. Fidelidad por ambas partes se ve entre las dos citas, en el libro de Jeremías y el libro de Oseas. Se nota fidelidad por ambas partes, pero la seguridad que aunque el pueblo falle, Dios siempre enviará a sus profetas para que guíen al pueblo de Dios por el camino correcto. ¿A quién enviaría? Enviaría Dios a sus profetas. ¿Para qué? Para que guíen al pueblo de Dios por el camino correcto. Ahora, vamos a buscar en los siguientes versículos, aunque no mencionas específicamente un nuevo pacto, qué elementos se encuentran en ellos que reflejan los principios que están detrás del nuevo pacto. Vamos a considerar Ezequiel
Ezequiel 11:19, Ezequiel 11:31 y Ezequiel 36:26. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de libros, a la Biblia, al libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Rápidamente vamos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y les daré un corazón, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 18:31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dios nos dará a nosotros, si nosotros le permitimos, un corazón nuevo, renovado por el Espíritu Santo, que nos guía y nos ayuda a guardar la ley de Dios. Es el Espíritu Santo quien hace esa obra en nosotros cuando se lo permitimos. Cuando no rechazamos al Espíritu Santo, Dios, a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, quien también es Dios, nos renueva nuestro corazón, nos quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Y nos ayuda y nos sirve de guía para guardar la ley de Dios, ¿verdad?, ya escrita en nuestros corazones, ¿verdad? Si alguien se acerca a ti y te dice: quiero un corazón nuevo, quiero la ley escrita en mi corazón, quiero un corazón para conocer al Señor, pero no sé cómo lograrlo, ¿qué le dirías a esa persona? Yo le diría: acepta a Cristo y guarda su santa ley, los 10 mandamientos. Guarda su santa ley y los 10 mandamientos. Ahora, quiero invitarles para que vayamos rápidamente al libro del profeta Isaías, capítulo 56, versículos 6 y 7. Rápidamente quiero que vayamos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Isaías 56, versículos 6 y 7. Miren lo que dice la palabra de Dios. A los hijos de los extranjeros que me sigan y me sirvan, y que amen mi nombre y sean mis siervos, y a todos los que observen el día de reposo y no lo profanen, y se aferran a mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte para que se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán bien recibidos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para los que piensan que el sábado fue para los judíos, ¿verdad?, esta cita de Isaías 56, 6 y 7 nos da nueva luz, ¿sí?, para que nosotros podamos entender que no solamente el sábado fue para los judíos, sino también para los hijos de los extranjeros, que llegamos a ser los gentiles. Y note que no judíos, ¿verdad?, que los no judíos que guarden el sábado y abracen el pacto, o sea, la ley de Dios, Dios los llevará a su santo monte y aceptará nuestros holocaustos y sacrificios, que significan nuestra adoración, ¿verdad? Es decir, como dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos, capítulo 12, ¿verdad? Así que, hermanos, versículo 1,
yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Nosotros ya no vamos a presentar como los judíos sacrificios o holocaustos. Ahora nosotros, mediante la adoración a Dios, la adoración sincera, la adoración que tiene que ver, como dice el apóstol Pablo, con presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿verdad? De esa manera nosotros, sí, seremos aceptos. Seremos aceptos. Ahora, en los versículos que leímos, ahí en Isaías 56, 6 y 7, ¿qué condiciones imponen a quienes quieren servir al Señor? Vamos a leerlo nuevamente. Dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abrazan mi pacto. Una condición, ¿verdad? Una condición clara que vemos ahí para los que no son judíos, que sean hijos de extranjeros, ¿verdad? Es que guarden ese pacto, ¿verdad? Ese pacto, ¿sí? O la señal del pacto, que es el sábado, ¿sí? Para no profanarlo, ¿sí? Y abracen mi pacto, ¿verdad? Número 2, ¿existe alguna diferencia entre lo que Dios les pedía a ellos y lo que nos pide a nosotros hoy? No, ¿verdad? No. ¿Por qué? Guardar el sábado y abrazar su pacto y su santa ley es la condición, la primera condición, ¿verdad? Segundo, no, ¿verdad? No hay ninguna diferencia. Lo que nos pide a nosotros hoy fue lo mismo que se le pidió al pueblo de Israel, ¿verdad? Que cuando se cumplió la promesa de Dios, el pueblo de Israel, la mayor parte la rechazó, solo un remanente la aceptó, ¿verdad? Así que hoy el sábado y la santa ley de Dios están más vigentes que antes. Por eso está escrita en nuestros corazones. Un mejor pacto. Quiero invitarles para que vayamos al capítulo 8 de Hebreos. Al capítulo 8 de Hebreos, rápidamente. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees? Vamos al versículo 7 y 8. ¿Qué dice? Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Seamos claros en esta parte. El pacto que Dios ofreció al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando salió de su esclavitud del mundo, de Egipto, no es que fuera un pacto imperfecto, porque el pacto era de Dios, sino fracasó el pacto porque el pueblo de Israel no cumplió. Bueno, aunque hubo un remanente que sí lo hizo, y que por esa razón usted y yo hoy tenemos el privilegio de poder ser aceptados, ¿verdad? También como el Israel espiritual, ¿verdad? De otra manera no hubiera pasado eso, ¿verdad? Dice el versículo 7,
versículo 7 de Hebreos 8. Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habrá sido necesario un segundo pacto, pero Dios, al reprocharle sus defectos, dice: vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ese pacto no será semejante al que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos no fueron, ¿qué?, fieles a mi pacto, y por eso los abandoné, dice el Señor. Por eso los abandoné, dice el Señor. El defecto del primer pacto radica en que simbolizaba a Cristo y el pueblo no lo siguió por fe. El defecto del primer pacto radica en que simbolizaba a Cristo y no lo siguió por fe. Al morir Jesús en la cruz, el nuevo pacto se ejecuta literalmente en Cristo, pero la fe sigue siendo el eje central del pacto en la obediencia de Dios. Leamos ahí mismo el versículo 5 de Hebreos 8. Dice: estos sacerdotes sirven a lo que no es más que un modelo y sombra de las cosas celestiales, tal y como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo. Ten cuidado de hacer todas las cosas según el modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Ah? ¿Qué palabra usa el autor para describir los servicios del santuario del antiguo pacto? La palabra sombra. Era una sombra del santuario celestial. Cristo es el cumplimiento y la verdad del santuario. ¿Ah? Entonces, el versículo 1 del capítulo 10 de Hebreos, miren lo que dice. La ley es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso jamás podrá ser perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, dice Hebreos 10:1. ¿Sí? Todo eso era una sombra de lo que habría de venir. Era una sombra del santuario celestial. Cristo es el cumplimiento y la verdad del santuario. ¿Cómo nos ayuda al uso de esa palabra a comprender la superioridad del nuevo pacto? Entendiendo que Cristo es el cumplimiento y la verdad del santuario. Te invito a que pensemos en esto. ¿Por qué conocer la vida, la muerte y el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en nuestro favor nos da una mejor comprensión de Dios que si solo contáramos con el ritual de servicios del santuario terrenal con sacrificios de animales? Quiero invitarte para que vayamos al versículo 6 de Hebreos 8. Ya lo leímos. Sí, pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es el mediador de un pacto mejor, establecido sobre sus promesas. Cristo es el mediador del nuevo pacto, ¿verdad? Donde hay mejores promesas, ¿verdad? Dice Hebreos 8:6. Por la fe todos los sacrificios se cumplieron en Cristo. ¿Cómo? Por la fe todos los sacrificios se cumplieron en Cristo. Todos los sacrificios que el pueblo de Israel llevaba a cabo en el santuario se cumplieron en Cristo. ¿Sí? Ahí el factor es la fe. ¿Sí? Es decir, hoy por la fe todos los sacrificios se cumplieron en Cristo para aquellos que con fe sacrificaron los corderos antes de la muerte de Jesús. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz,
ningún sacrificio pudiera salvar a la humanidad. Pero cuando Cristo murió, todos esos sacrificios cobraron valor en la muerte de nuestro Redentor. Sin Cristo no hay vida eterna, sin Cristo no hay esperanza. Ya leímos Hebreos 10:4, ¿verdad? Y viene al caso una pregunta, ¿verdad? Vamos a leerlo nuevamente para que podamos responder a esta pregunta. ¿Por qué la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados? ¿Por qué no hay salvación en la muerte de esos animales? Esa es la pregunta. Porque todos ellos apuntaban al verdadero Mesías, a la verdadera sangre que podía limpiarnos de todo pecado. ¿Ah? De este versículo, Hebreos 10:4, se desprenden dos preguntas, ¿verdad? Sí. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Solamente eran una sombra, ya dijimos, ¿no? Número uno, porque todos apuntaban ellos al verdadero Mesías, ¿verdad? ¿Por qué la muerte de un animal no es suficiente para salvar? Porque todos ellos apuntaban al verdadero Mesías, a la verdadera sangre que podía limpiarnos de todo pecado. El apóstol Pedro, ahí en el capítulo, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, miren lo que dice: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, está entre paréntesis, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Ahora entonces tenemos un sacerdote del nuevo pacto. Vamos a Mateo 27:51 rápidamente. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron. Este versículo cuenta cómo se rasgó el velo del santuario terrenal cuando Jesús murió. ¿Cómo nos ayuda ese hecho a entender por qué el santuario terrenal había quedado sin efecto? Con la muerte de Cristo terminaba la ley ceremonial que apuntaba al Redentor. Ahora, ¿cómo te sientes al saber que incluso hoy Jesús está en el cielo ministrando en tu favor con su sangre? ¿Cuánta confianza y seguridad te da eso con respecto a la salvación? Antes de responder estas preguntas, quiero invitarte para que leamos, vayamos nuevamente a Hebreos 8 y leamos desde el versículo 1 hasta el 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora, nuevamente repito la pregunta: ¿cómo te sientes al saber que incluso hoy Jesús está ministrando en tu favor en el cielo con su sangre? ¿Cuánta confianza y seguridad te da eso con respecto a la salvación? Vamos a responder la primera pregunta: con la esperanza de alcanzar su gracia redentora. O sea, nos sentimos
Sí, cuando sabemos que Jesús está en el cielo ministrando en su favor con su sangre, nos sentimos con la esperanza de alcanzar su gracia redentora. ¿Cuánta confianza y seguridad te da eso con respecto a la salvación? Toda nuestra confianza y esperanza descansan en la intercesión de Cristo hoy por mí, sin duda. Yo digo amén. Y yo digo amén. Ahora, desde la caída de la humanidad, la salvación solo se encuentra en Jesús, aunque la revelación de esa verdad varió en diferentes épocas de la historia. Los pactos no funcionan de la misma manera. Sí, el pacto antiguo consistía en la fidelidad a la ley de Dios que estaba escrita en 2 tablas de piedra. Hoy el pacto sigue vigente, pero ahora la ley está escrita ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Ah? Vamos a analizar un poco esta cita de Elena G. de White, que dice lo siguiente, ¿verdad? Bajo el nuevo pacto, la perfecta obediencia es la condición para recibir vida. Si el pecador se arrepiente y confiesa sus pecados, encontrará perdón. Mediante el sacrificio de Cristo en su favor se le asegura el perdón. Cristo ha satisfecho las demandas de la ley para todo pecador arrepentido y creyente. ¿Verdad? Ahora, la pregunta es, ¿qué quiere decir Elena G. de White con perfecta obediencia como requisito para una relación de pacto? ¿Quién es el único que ha ofrecido la perfecta obediencia? ¿Cómo responde esa obediencia a las demandas de ley para nosotros? La perfecta obediencia de Cristo se acredita a nosotros al pedir perdón de todo corazón. Cristo ya pagó lo que la ley exige, la muerte, para que usted y yo tengamos, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Qué significa la ley de Dios en el corazón? Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel y después de aquellos, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente y sobre su corazón las escribiré y seré para ellos Dios y ellos me serán por mí por pueblo. Sin duda el autor del libro de Hebreos está haciendo referencia a Jeremías 31 al 34, ¿sí? Las bendiciones del nuevo pacto se basan únicamente en la misericordia manifestada en el perdón de la injusticia y el pecado. El Señor especifica, porque seré propicio a sus injusticias, ahí en Hebreos 8:12, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Todos los que se humillan de corazón confesando sus pecados hallarán misericordia, gracia y seguridad. ¿Verdad? ¿Ha dejado Dios de ser justo al manifestar misericordia con los pecadores? ¿Ha deshonrado su santa ley? ¿Y pasará, por lo tanto, por encima de ella? De ninguna manera. Dios es fiel. Dios no cambia. Él es el mismo hoy, ayer, hoy y mañana. ¿Verdad? Las condiciones de la salvación siguen siendo las mismas. La vida eterna es para todos los que obedecen la ley de Dios. La perfecta obediencia manifestada en pensamiento, palabra y obra es ahora tan esencial como cuando el intérprete de la ley dijo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Ah? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Haz esto y vivirás. Esto está ahí en Lucas 10, 25 y 28. Lucas 10, 25 y 28. Vamos rápidamente. En el momento en que un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado correctamente.
Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Bajo el nuevo pacto, las condiciones por las cuales se puede obtener la vida eterna son las mismas que bajo el antiguo. Una obediencia perfecta. Bajo el antiguo pacto había muchas ofensas de carácter insolente y atrevido por las que no había un sacrificio especificado por la ley. En el nuevo y mejor pacto, Cristo ha satisfecho la ley en lugar de los transgresores de la ley, si ellos quieren recibirlo por fe como Salvador personal. Misericordia y perdón son las recompensas de todos los que acuden a Cristo confiando en sus méritos para que les quite los pecados. En el mejor pacto somos limpiados del pacto por la sangre de Cristo. El pecador es incapaz de expiar un solo pecado. El poder está en el don gratuito de Cristo, una promesa apreciada únicamente por los que se percatan de sus pecados y los olvidan poniendo su alma desvalida sobre Cristo. Dice Elena G. de White en su carta 276 del año 1904. Hermanos, Cristo viene pronto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice el apóstol Pedro ahí en el capítulo 3, versículo 9. Gracias, estimados hermanos y amigos en Cristo. Hemos llegado al final de este repaso de lección. Espero que hayamos encontrado la ayuda que necesitamos para este tiempo, para esta hora, y que podamos nosotros aceptar de parte de Dios su gracia y misericordia, y no solo para nosotros, sino para toda nuestra casa. Dios les bendiga y hasta pronto.